Muy buenas tardes. Aquí en Buenos Aires podríamos decir casi muy buenas noches porque se puso oscuro el día, Negro. una tormenta. Estamos hoy en una nueva edición de Tras las huellas de Kant, con el placer de escuchar a Gustavo Leiva y aprovechamos como siempre, Silvia, a agradecerte y a felicitarte por este ciclo que realmente es un aporte para quienes se dedican a Kant y para quienes se están aproximando o acercando a Kant de una manera quizá más incipiente o más solamente desde el gusto de escuchar estos temas. Sin mucho más protocolo, Gustavo, como te decía, queremos desde el Centro de Estudios de Hermenéutica agradecerte. Sabemos que estás muy ocupado y bueno, que te hiciste igual el tiempo para aceptar la invitación de Silvia. Y entonces eh, te paso, Silvia, el testimonio, así ya presentás el ciclo y cuando ustedes dispongan, comenzamos la reunión. Muy Y por bien. supuesto, siempre digo, esto ya es como supuesto, pero igual no hay que darlo por supuesto. Perdón, Silvia, el agradecimiento a todos y todas las que se van conectando y que nos van acompañando en este ciclo y en las actividades que les vamos convidando. Sí, ahora sí, Muy te paso bien. el testimonio. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, ya nos saludamos, pero te vuelvo a saludar, Gustavo, ahora oficialmente, y te agradezco mucho la aceptación de esta invitación a compartir con nosotros tus ideas y que podamos conversar una vez que vos hayas hecho la exposición, que podamos conversar con vos. Muchas gracias al Centro de Hermenéutica y a los participantes también. Bueno, la idea general de Tras las huellas de Kant es explorar el pensamiento de Kant y también qué significa seguir a un autor o pensar con un autor. ¿Qué resonancias ha dejado en la hermenéutica concretamente? ¿Qué de qué problemas se han ido apropiando, se ha ido apropiando la escuela hermenéutica? ¿Qué problemas kantianos fueron considerados como relevantes? Y como idea de fondo es esta y ustedes ven que hay un epígrafe de este encuentro, que tiene que ver con una afirmación de Kant que pone en uno de sus primeros escritos, ¿no? No seguir a los que nos precedieron como una manada de bestias, sino que no saben exactamente por dónde ir, sino que van siguiendo a los que están adelante. Aquí hay reflexión, hay pensamiento, y entonces desde ahí nos sentimos convocados. Hoy es nuestro cuarto encuentro, que vamos a compartir con Gustavo Leiva. Gustavo Leiva es doctor en filosofía y magíster en romanística por la Eberhard Karls Universität Tübingen de Alemania. Es profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es ex becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Realizó estancias de investigación en el Institut für Philosophie de la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main y en el Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität, en cooperación con la Werner Reimers Stiftung. Es el actual presidente de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Es autor y coeditor de numerosos libros y artículos en publicaciones especializadas, nacionales, internacionales. Yo puse de manifiesto por la jornada de hoy el título La hermenéutica clásica y su impacto en la epistemología y teoría social de hoy. Muchísimas gracias, Gustavo.
te damos la palabra. La idea es escucharte y luego, junto con Ileana Beade, conversar unos minutos con vos. A Ileana Beade la conocen porque fue conferencista en el encuentro anterior. Ella es profesora de Filosofía Moderna y de Filosofía Política de la Universidad Nacional de Rosario, y también es investigadora del CONICET. Se dedica particularmente a la filosofía política, así que va a ser lindo conversar entonces entre nosotros y luego a partir de allí abrir a todos ustedes el diálogo a partir de los temas que les hayan interesado o sido sugerentes. Nada más, todo Muchas tuyo. gracias. Entonces el título es de la conferencia Hans-Georg Gadamer en discusión con Immanuel Kant, subjetividad, experiencia y enjuiciamiento en el ámbito de la estética y la política. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios de Hermenéutica y en particular a la doctora, mi colega Silvia Di Sanza, por esta gentil invitación. En realidad es algo que ya, esta invitación me la había turnado ella ya hace varios meses y yo inmediatamente pues me quedé muy entusiasmado con la idea de poder interactuar y colaborar con colegas argentinos. Tengo muchos conocidos, conocidas por allá, y una de ellas, claro, es Silvia, y otra es Ileana Beade, que ha sido una colega pues, de quien he estado muy cerca en razón de los trabajos de la SECLE, de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, y me alegra ahora pues, poder hablar frente a otros y otras colegas. Siguiendo un poco las indicaciones, corrígeme por favor, Silvia, si esto lo entendí bien. Quiero dar lectura a un texto que me llevará aproximadamente unos 40-45 minutos. Espero que no sea demasiado largo, que sea comprensible, que no sea muy aburrido. Tuve que recortar algunas cosas y después pues ya podríamos pasar a esta suerte de diálogo al que nos ha convocado Silvia el día de hoy. Bueno, voy a dar lectura a este texto, esperando que sea claro. En su magna obra Wahrheit und Methode, publicada en 1960, Hans-Georg Gadamer ofrece una reflexión filosófica de largo alcance sobre las pretensiones de las llamadas ciencias del espíritu, Geisteswissenschaften, y sobre el modo en que ellas han subordinado los problemas relacionados con la comprensión de su objeto y con su método al modelo de pensamiento y a los procedimientos característicos de las ciencias de la naturaleza. De este modo, afirma él, la matematización, la objetivación, la calculabilidad y la determinabilidad conceptual se presentan en las primeras, esto es en las llamadas ciencias del espíritu, como los ideales a los que debe ajustarse su ideal de conocimiento y su método para así acceder a la comprensión y conocimiento de sus objetos de estudio y asegurar de ese modo el acceso metódico a la verdad. En mi presentación de hoy me referiré al modo en que Gadamer aborda algunos aspectos de la filosofía de Kant, centrándome en primer lugar en el enjuiciamiento y la experiencia estéticos, para posteriormente, en segundo lugar, dirigir mi atención a la forma en que Gadamer comprende el enjuiciamiento moral y político, más bien el moral, en una línea que no enlaza directamente no tanto con Kant, sino más bien con la filosofía práctica de Aristóteles. 2. 1. Una de las ideas rectoras que anima a Verdad y Método es la de cuestionar y criticar las presuposiciones que se encuentran a la base de las llamadas ciencias del espíritu, mostrando que el instrumento del método no ofrece lo que se propone. Esto es el acceso a la verdad. Cito de las obras de las Gesammelte de Gadamer, volumen 1, página 494, que es donde aparece Wahrheit und Methode. Gadamer interrogará así a las ciencias del espíritu y a la idea del método que les es propia, mostrando cómo es que en ellas se ha comprendido incorrectamente y a la vez obstaculizado el acceso a la verdad. Su análisis de Gadamer se desarrolla en tres grandes momentos que corresponden más o menos a la división en secciones del libro. A saber, en primer lugar, Gadamer procede a mostrar
cómo ha emergido la cuestión de la verdad en el ámbito de la experiencia del arte, para, a continuación, en un segundo momento, explicar cómo se ha extendido el tratamiento de este problema a la comprensión de la historia y así, finalmente, en un tercer y último lugar, plantear el modo en que debe ser entendida la estructura y funcionamiento de la comprensión en el interior de una suerte de giro ontológico que lo conduce a una reflexión sobre el ser del lenguaje y sobre el modo en que tanto la comprensión como el propio objeto a ser comprendido están articulados justamente en el orden del lenguaje. Es justamente en el primer momento de su análisis, esto es, en aquel en el que Gadamer analiza el modo en que se ha planteado el problema de la verdad en el ámbito de la experiencia estética, que Gadamer dirige su atención a Kant. En efecto, como ya se ha dicho, Gadamer se propone mostrar las limitaciones del concepto de conocimiento y del ideal de método que han animado a las ciencias del espíritu, y es en este horizonte temático que dirige su atención al problema de la verdad en el ámbito del arte y al análisis del juicio de gusto y de la experiencia estética en Kant, que se encuentra ante todo en la sección titulada Subjektivierung der Ästhetik durch die kantische Kritik, subjetivización de la estética mediante la crítica kantiana. En el fondo de su aproximación a la estética de Kant se encuentra, esto debemos tenerlo muy presente, la reflexión de Heidegger sobre la obra de arte y sobre el modo en que en ella se patentiza un acontecer de verdad en la forma en que el autor de Ser y Tiempo lo había planteado en su célebre ensayo Der Ursprung des Kunstwerks, el origen de la obra de arte, publicado en 1935, cuya primera edición fue publicada justamente con un prólogo del propio Gadamer. El análisis y discusión que Gadamer ofrece de la estética de Kant se inscribe, pues, y esto no debe olvidarse, en la primera parte de Verdad y Método, que lleva por título Freilegung der Wahrheitsfrage an der Erfahrung der Kunst, el descubrimiento de la pregunta por la verdad, o de la cuestión de la verdad en la experiencia del arte. A ella le antecede una exposición sobre la significación de la tradición humanista para las ciencias del espíritu, en la que se subraya la significación de conceptos centrales como los de Bildung, que se puede traducir por cultura, formación a través de la cultura, sensus communis, Urteilskraft, facultad de juzgar, y Geschmack, que se traduce al español como gusto. En el interior de esta tradición, de la tradición humanista, que o bien, al decir de Gadamer, habrían perdido relevancia o bien habrían alterado radicalmente su significación en virtud de la subjetivización de la estética operada por la crítica que Kant desarrolla en la crítica de la facultad de juzgar. Es por ello que en el apartado que sigue, al que Gadamer dedica a Kant con el título Wiedergewinnung der Frage nach der Wahrheit der Kunst, la recuperación de la pregunta por la verdad del arte, Gadamer se propone justamente eso, recobrar la pregunta por la verdad del arte que en Kant, en opinión de Gadamer, parecía haber sido eliminada. Su recuperación pasa justamente por una crítica que Gadamer hará a la subjetivización de la estética realizada, en su opinión, por Kant. El tratamiento de la significación de la tradición humanista ofrecido por Gadamer destaca especialmente el papel que en esa tradición humanista se había asignado al concepto de gusto. En el interior de esa tradición, de acuerdo con Gadamer, el concepto de gusto poseía una amplitud y significación tal que se le consideraba incluso un modo de conocimiento propio y peculiar. En el interior de esa tradición, en efecto, de acuerdo a Gadamer, el gusto se entendía ligado a la comprensión de lo individual, para lo cual se requería en todo momento de la actividad de la facultad de juzgar. Así comprendido, señala Gadamer, el ámbito en el que se desplegaba el gusto no se limitaba en modo alguno solamente a la belleza de la naturaleza y del arte, sino que comprendía el espacio entero de las costumbres, y este, a su vez, remitía al orden de la vida y a su regulación a través tanto de la ética como del derecho. En este amplio ámbito se requería una y otra vez de la facultad de juzgar para valorar y comprender correctamente los casos particulares y concretos.
Es en este sentido que la función de la facultad de juzgar adquiría una gran significación, por ejemplo, en el ámbito de la jurisprudencia, remitida siempre a la comprensión adecuada de los casos particulares y al modo en que esa comprensión de lo particular conducía a la ampliación del propio derecho. En ella, dice Gadamer, no se trata solamente de la aplicación correcta de principios universales a los casos particulares. Se trata más bien de subrayar que nuestro saber en el ámbito del derecho y de las costumbres, nuestro saber jurídico y nuestro saber moral, se amplía y se completa desde y por el análisis y la comprensión de los casos particulares. El ejemplo en el que piensa Gadamer a este respecto es el del juez, quien no solamente se limita a aplicar la ley en concreto a los casos particulares, sino que también, al mismo tiempo, a través de su sentencia, contribuye al despliegue y a la ampliación del derecho a través de esto que en alemán se llama el Richterrecht. La jurisprudencia sería aproximadamente la traducción al español. De este modo, se muestra que el derecho mismo se desarrolla constantemente en virtud de la productividad del análisis y comprensión de los casos particulares. Lo subraya Gadamer en la página 44 de la edición en alemán de las obras completas del volumen 1. Gadamer recuerda en este mismo sentido que Kant analizó esa misma relación entre los conceptos universales y las intuiciones particulares por medio del recurso a la facultad de juzgar, especialmente bajo la figura de la facultad de juzgar determinante, que, de acuerdo con Gadamer, Kant localizó tanto en el ámbito de la razón teórica como en el de la razón práctica. Sin embargo, afirma Gadamer, aún en estos casos, tanto en la razón teórica como en la práctica, era posible encontrar elementos de un, dice Gadamer, enjuiciamiento estético, de una esthetische Beurteilung, algo que, según Gadamer, Kant mismo parece reconocer, aún sea en forma indirecta, al subrayar la utilidad de los ejemplos para la agudización y desarrollo de la facultad de juzgar. Página 44 de la edición en alemán de las obras completas. Así, en el caso específico de la moral, Gadamer señala que es una expresión de la labor indemostrable de lo que la tradición humanista llamaba tacto, el encontrar en cada momento la decisión correcta y aplicar en forma también correcta lo universal, la ley moral, los principios morales, al caso particular, algo que la razón práctica pura no puede realizar por sí misma sin el recurso justamente a la facultad de juzgar. Es en ese sentido que Gadamer afirma que, aunque en efecto el gusto no puede constituir ni puede ofrecer el fundamento del juicio moral, es preciso admitir a la vez, sin embargo, que constituye su completud suprema, dice Gadamer, su höchste Vollendung, en la página 45 del primer volumen de las obras completas. Es en ese sentido que en Verdad y Método, Gadamer ofrece una breve reconstrucción acerca de cómo surgió el concepto de gusto a lo largo del siglo XVII, subrayando su función social y creadora de comunidad y la manera en que adquirió una gran relevancia, un modo de comprender la filosofía moral que remitía a la herencia de la antigüedad. El concepto de gusto, localizado de este modo por Gadamer en el interior de una tradición humanista, remite, en último análisis, a la tradición del pensamiento antiguo, especialmente, menciona él, a la ética del Mesotés en Aristóteles, que son, o que es, en último análisis, dice Gadamer en la página 45, una ética del buen gusto, eine Ethik des guten Geschmacks. Sin embargo, y es aquí donde inicia el análisis y discusión que hace Gadamer de Kant, nuestra comprensión de la filosofía moral está fuertemente influida por el filósofo de Königsberg, quien se propuso más bien purificar a la ética de todo momento estético y de toda relación con el sentimiento. De este modo, afirma Gadamer, si se analiza el papel que juega la crítica de la facultad de juzgar, la obra de Kant de 1790, en el interior de la historia de las llamadas ciencias del espíritu, puede decirse que la fundamentación de la estética en el ámbito de la filosofía trascendental que Kant realiza en esta obra representó un corte de carácter epocal, pues ella significó, en efecto, una ruptura con una tradición y al mismo tiempo la introducción de un nuevo desarrollo que
que ejercería un profundo influjo sobre la filosofía posterior. En efecto, en virtud del tratamiento que ofrece Kant en la crítica de la facultad de juzgar, el concepto de gusto pasaría a limitarse en lo sucesivo al campo en el que se podía pretender un principio propio para la facultad de juzgar y una validez independiente, restringiendo de ese modo el conocimiento y el acceso a la verdad única y exclusivamente, ante todo, al uso teórico de la razón. Es en ese sentido que se entienden, según Gadamer, los esfuerzos de Kant por legitimar la pretensión de universalidad subjetiva del gusto estético en el marco del análisis ofrecido en la parte correspondiente a la crítica de la facultad de juzgar estética. En él, el conocimiento del objeto fue desterrado del ámbito del gusto, ofreciendo al mismo tiempo una legitimación de la facultad de juzgar estética sobre la cual se fundamentó la autonomía de la conciencia estética, a partir de la cual surgiría posteriormente la legitimación de la conciencia histórica. Con ello, dice Gadamer, se desacreditó toda otra forma de conocimiento que no fuera la del conocimiento teórico ofrecido por las ciencias de la naturaleza, por lo que las nacientes ciencias del espíritu debían imitar el ideal de método y de conocimiento propio de las ciencias de la naturaleza. De este modo, dice Gadamer, Kant procedió a legitimar a la facultad de juzgar estética, distinguiéndola del conocimiento teórico conceptual y restringiendo de ese modo el concepto de verdad exclusivamente al ámbito de este último. Con ello, se le negó a la experiencia estética y a la obra de arte toda relación con la verdad, colocando al fenómeno del arte y posteriormente también a la propia historia bajo una nueva luz. En su análisis de la estética kantiana, Gadamer se remitirá a los siguientes problemas, a saber: A. La distinción trascendental del gusto. B. La doctrina de la belleza libre y de la belleza adherente. C. La doctrina del ideal de la belleza. D. El interés que se tiene en lo bello, tanto en la naturaleza como en el arte. E. La relación que existe entre el gusto por un lado y el genio por el otro. Y finalmente, F. La manera en que la estética del genio abre la vía para el despliegue en la filosofía posterior a Kant del concepto de vivencia. Por razones ante todo de tiempo, me limitaré solamente en forma breve a los 4 primeros, quizá en forma más detallada, al primero de estos temas. A. Por lo que se refiere al primero de estos temas, que es el de la distinción trascendental del gusto, Gadamer señala que el rasgo distintivo de la crítica de la facultad de juzgar puede ser localizado en la pretensión de Kant por atribuir al gusto un momento a priori que fuera más allá de la universalidad empírica y legitimarlo de ese modo filosóficamente. Para ello, sin embargo, y es esto lo que Gadamer considera el rasgo distintivo de la crítica kantiana, se le retira al gusto toda significación en el ámbito del conocimiento, página 49 del volumen 1 de las obras de Gadamer, remitiéndolo más bien a un principio subjetivo, vinculándolo a lo que Kant llama el sentido común, el Gemeinsinn. De este modo, el gusto no suministra para Kant un conocimiento del objeto que se enjuicia como bello, sino que está referido más bien a un sentimiento de placer en el sujeto que se funda sobre la conformidad a fines que posee la representación del objeto para nuestras facultades de conocimiento, para el libre juego de la imaginación y el entendimiento, que es esto justamente lo que constituye el sentido del parágrafo que abre esta obra, del parágrafo 1. El gusto cesa así de estar referido al conocimiento y no es más una cognitio sensitiva. A través del gusto no es posible conocer nada del objeto, de modo que cuando Kant llama al gusto el verdadero sentido común, en el parágrafo 20, Gemeinsinn, no lo hace situado en el interior de la gran tradición político-moral de corte humanista, analizada por Gadamer al inicio de Verdad y Método, a la que ya me refería anteriormente, sino que se interesa por destacar ante todo 2 momentos que para él son decisivos, a saber: por un lado, la universalidad que se le asigna al gusto en la medida en que él es el efecto del libre juego de nuestras facultades de conocimiento. Por otro lado,
A Kant le interesa subrayar a la vez que el gusto contiene una comunidad y apunta a una comunidad en la medida en que, de acuerdo a Kant, abstrae de todas las condiciones subjetivas privadas ligadas al encanto y a la emoción, al Reiz y a la Rührung. De este modo, afirma Gadamer, la universalidad de este sentido se determina en ambos casos privando de algo, abstrayendo, en forma en un cierto sentido negativa y no de manera positiva a través de un rasgo que pudiera fundamentar desde el gusto a la comunidad y a la vez fundarla. Es cierto que aún persiste en Kant, concede Gadamer, una cierta conexión entre el gusto, por un lado, y la sociabilidad, por el otro. Sin embargo, ello aparece solamente bajo la rúbrica de una doctrina del método del gusto, una Methodenlehre des Geschmacks, en la que se trata en forma anexa de una cultura del gusto, de una cultura des Geschmacks, tal y como se procede en el parágrafo 60 de la crítica de la facultad de juzgar. Es ahí que Kant determina la humaniora como ella se representa siguiendo la imagen paradigmática de los griegos, comprendiéndola como la sociabilidad adecuada para la humanidad y caracterizando a la cultura del sentimiento moral. Sin embargo, advierte Gadamer, Kant no ofrece una determinación más precisa del gusto que estuviera dotada de contenido. El gusto tiene relevancia para él, según Gadamer, solamente en la medida en que ofrece un principio propio para la facultad de juzgar estética, y es por ello que le interesa el juicio de gusto solamente como juicio de gusto puro, sin ninguna determinación de su contenido. Es por ello que los diversos modos de existencia de los objetos, cuya representación está ligada a un sentimiento de placer, no tienen relevancia para la evaluación estética. El concepto del juicio de gusto estético puro es, pues, al decir de Gadamer, una abstracción metódica, una methodische abstracción, sin contenido. Página 50 de Verdad y Método en la edición alemana, primer volumen. B. Con la doctrina de la belleza libre y de la belleza adherente que Kant plantea en el parágrafo 16 de la crítica de la facultad de juzgar, se establece una distinción entre el juicio de gusto puro y el juicio de gusto intelectualizado, que supone un concepto de lo que debe ser el objeto que se enjuicia estéticamente. Esta distinción expresa para Gadamer, distinción entre belleza libre por un lado y belleza adherente por el otro, una doctrina altamente fatal, eine höchst fatale Lehre, para una adecuada comprensión del arte, ya que considera como la belleza propia del juicio del gusto puro, a la belleza libre de la naturaleza, y en el ámbito del arte, de la belleza del arte, al ornamento, porque una y otro son bellos por sí mismos. Entre los ejemplos de una belleza libre, Kant coloca a las flores, a los arabescos y a la música sin tema o incluso sin texto. Y de ese modo circunscribe y delimita también en forma indirecta todo aquello que representa un objeto bajo un concepto determinado que debe ser considerado más bien como una belleza no libre, sino como una belleza condicionada, adherente, no libre y por tanto situada en un lugar jerárquicamente inferior con respecto a la belleza libre. Es aquí, en la belleza no libre, en la belleza adherente, que Kant coloca, dice Gadamer, al ámbito entero de la poesía, a las artes figurativas y a la arquitectura, lo mismo que a todas las cosas de la naturaleza que contemplamos no por su belleza, como en el caso de las flores de ornato. En todos estos casos, afirma Gadamer, el juicio de gusto, según Kant, se encontraría empañado y limitado. Así, allí donde interviene de algún modo el concepto, y esto ocurre para Gadamer, no solamente en el ámbito de la poesía, sino en todo arte representativo, en el Darstellende Kunst, la belleza se convierte en una belleza adherente que se encuentra en un rango inferior al de la belleza libre, pues su enjuiciamiento estético implica, el de la belleza adherente, la intervención de un concepto de lo que el objeto enjuiciado deba ser. Es aquí que Kant introduce el concepto de perfección, Vollkommenheit. C.
La doctrina del ideal de la belleza que Kant presenta en el parágrafo 17, que lleva el título Vom Ideale der Schönheit, expone el ideal de belleza al que, según Kant, se orienta el gusto. En efecto, de acuerdo con Kant, un ideal de la belleza lo hay solamente en el caso de la representación de la figura humana, porque ella es la única capaz de ser una belleza fijada por medio de un concepto de fin. Con ello, Kant remite, según Gadamer, a una idea que había sido ya planteada por Winckelmann y Lessing, pero que, en el autor de la crítica de la facultad de juzgar, va a asumir una función central en su fundamentación de la estética. Kant establece en este sentido una distinción entre la idea normal, la normal idee, y el ideal de la belleza, el ideal der Schönheit, señalando que la idea estética normal se encuentra en todos los géneros de la naturaleza, de modo que, a manera de ejemplo, el cómo deba verse o ser un animal sirve de escala para el enjuiciamiento de la representación de un ejemplar individual de ese animal. Esa idea normal es una intuición individual de la imaginación como la imagen del género que está suspendida sin necesariamente corresponder con cada uno y entre cada uno de los ejemplares individuales. Pero la representación estética de una idea normal semejante place no por su belleza, sino solamente porque ella no contradice una condición solo bajo la cual un ejemplar individual de este género puede ser considerado como bello. Esto vale también para la idea normal de la figura humana. No obstante, en el caso de la figura humana, hay un ideal de la belleza real en la expresión de lo ético, en la Ausdruck des Sittlichen. Y esa expresión de lo ético se tiene que pensar en conexión con la idea expresada posteriormente por Kant de las ideas estéticas y de la belleza como símbolo de la moralidad, Symbol der Sittlichkeit. Es entonces que se reconoce que, con la doctrina relativa al ideal de la belleza, se prepara a la vez el lugar en el que estará localizada la esencia del arte. Lo que Kant quiere decir con ello, afirma Gadamer, es que en la representación de la figura humana, el objeto representado y aquello que habla a nosotros como contenido artístico en esa representación son una y la misma cosa. No puede haber entonces ningún otro contenido de esa representación que el que aparece expresado en la figura, en este caso, la representación de una figura humana y en la expresión fenoménica de lo representado. Es aquí que se delinea una idea que, según Gadamer, será expresada en forma más clara por Hegel, según la cual la esencia del arte consiste en que el arte traiga al ser humano ante sí mismo, en este caso, a través del ser humano que contempla la representación de su propia figura. Esto lo dice Gadamer remitiendo a la lección de Hegel sobre la estética en la edición de Lasson, la página 57. Para Gadamer es claro que también otros objetos de la naturaleza, y no solo la representación de la figura humana, podrían expresar también ideas morales en el marco de la representación artística. De esta manera, toda representación artística, por ejemplo, la del paisaje, la de una naturaleza muerta, podría provocar, según Gadamer, un efecto semejante al de la figura humana. Sin embargo, para Kant, es claro que en el caso del ser humano, en esta representación, se está expresando él, quien contempla, su propio ser en la representación estética contemplada. Así, afirma Gadamer, un hombre miserable es, si se le mide con el ideal moral humano que corresponde al ser humano, es y sigue siendo miserable. Un árbol torcido, en cambio, que se compara con el ideal del árbol, aparecerá como torcido para nosotros, seres humanos que lo contemplamos, pero su contemplación no es una representación de un árbol que se podría sentir el árbol como árbol miserable a sí mismo. Según Gadamer, es Hegel, como ya se ha dicho, que comprendió esto adecuadamente en su estética cuando concibe la expresión de lo moral en el arte como la forma en que aparece fenoménicamente en el arte lo espiritual, das Scheinen der Geistigkeit. Así, justamente en virtud de la distinción clasicista entre la idea normal por un lado y el ideal de la belleza por el otro, el arte puede encontrar en Kant su expresión autónoma en la medida en que su tarea no es más la representación de los ideales de la naturaleza, sino más bien, representando la figura humana, el encuentro de los seres humanos que contemplan esa figura humana representada consigo mismos, tanto en la naturaleza como en el mundo histórico. Finalmente,
Por lo que concierne al interés que se tiene en lo bello, tanto en la naturaleza como en el arte, Gadamer señala que en el parágrafo 42 de la crítica de la facultad de juzgar, Kant subraya la prioridad de la belleza, recuerden esta distinción, Naturschöne y Kunstschöne, lo bello de la naturaleza o la belleza de la naturaleza y lo bello del arte, donde lo bello del arte es una creación humana, mientras que lo bello de la naturaleza es una belleza en la que no ha intervenido la acción humana. Y Kant subraya, de acuerdo a Gadamer, la prioridad de la belleza de la naturaleza frente a la belleza del arte. En efecto, la belleza de la naturaleza posee en Kant, dice Gadamer, una prioridad no solo para el juicio estético puro, a saber, la de aclarar que la belleza se basa sobre la conformidad a fines del objeto representado para nuestras facultades de conocimiento en general. Ello se patentiza en forma especialmente clara en lo bello de la naturaleza, porque la belleza de la naturaleza no posee ninguna significación en lo que se refiere a su contenido, por lo que el juicio de gusto se muestra en este caso en toda su pureza al margen de la intervención de los conceptos. Se trata aquí, afirma Gadamer, de una prioridad de carácter metódico, pero aunada a esta prioridad de carácter metódico, hay también una prioridad en el ámbito del contenido, pues la belleza de la naturaleza puede despertar un interés inmediato que es de carácter moral. Así, la belleza de las formas de la naturaleza remite más allá de la propia naturaleza y de ellas mismas, de esas formas de la naturaleza, en dirección a la idea de que la naturaleza ha producido, independientemente de la acción humana, aquella belleza. Y ahí donde este pensamiento despierta un interés, es posible encontrar la posibilidad, según Kant, de cultivar el sentimiento moral. En efecto, el que la naturaleza sea bella despierta un interés en aquel que ya posee un interés en lo moralmente bueno. Y el interés en lo bello de la naturaleza es también, dice Kant, según el parentesco, según una analogía, un interés también de carácter moral. De ese modo, justamente porque en la naturaleza no es posible encontrar fines en sí mismos y al mismo tiempo, sin embargo, es posible encontrar belleza y una conformidad a fines que no han sido establecidos por los seres humanos, justamente por ello, la naturaleza nos ofrece de esa manera un indicio, un wink de que nosotros somos efectivamente el fin último de la creación. De acuerdo con Gadamer, es como si la naturaleza bella se expresara en un lenguaje que la conduce hacia nosotros como seres humanos. Justamente en ello radica el interés de lo bello de la naturaleza, pues nos hace conscientes de nuestra propia determinación moral. Sin embargo, afirma Gadamer, esta valorización y priorización de la belleza de la naturaleza frente a la belleza del arte conlleva una valoración y priorización de la primera, de la belleza de la naturaleza, en detrimento de la segunda, de la belleza del arte. En contra de ello, podría pensarse, según Gadamer, que el lenguaje del arte bello, o sea, no de la belleza de la naturaleza, sino de la belleza que es producto de la creación humana, del arte bello, es un lenguaje también altamente exigente, porque en él no se expresa solamente la interpretación en forma libre e indeterminada, sino que nos interpela significativamente en forma determinada y abre de esta manera el espacio y despliegue de la libertad en el juego de nuestras facultades de conocimiento. Esto es la parte 1 que se refiere al enjuiciamiento estético. Voy a la parte 2 que tiene que ver con el enjuiciamiento moral. Podríamos decir que buena parte de la reflexión de Gadamer se orienta entonces a repensar y redefinir a la praxis, esto ya está muy claro en Verdad y Método, en el horizonte de la civilización científica moderna. En ello, Gadamer se orienta por el hilo conductor suministrado por la fuente griega, especialmente por Aristóteles. En efecto, la presencia de Aristóteles y la relación de este con Platón desempeñan un papel prominente en su reflexión. Así, de acuerdo con Gadamer, tras la crítica a la idea platónica del bien como una universalidad vacía, Aristóteles opondrá a ella la pregunta por el bien en el ámbito y en el interior de la acción humana, de la praxis. Es así que Aristóteles opone el ethos a la physis
como un ámbito que no se caracteriza por la conformidad a leyes propias de la naturaleza, aunque no por ello se encuentre entregado sin más a la anarquía. Serán, sin embargo, dos preguntas centrales íntimamente relacionadas las que Gadamer busca destacar en la reflexión aristotélica. Por un lado, se trata de la pregunta que se plantea en la propia vida práctica y que busca localizar lo bueno, lo correcto, en la elección y decisión propias, es decir, dicho en breve, la pregunta por el saber práctico del hombre como distinto tanto del saber técnico como del saber teórico. Por otro lado, se trata de la reflexión que tiene por objeto a la praxis y a ese saber que es propio a esa praxis, como ya se ha dicho. En el tratamiento de estos problemas, que Gadamer se detendrá especialmente en el análisis aristotélico tanto de la praxis como del saber asociado a ella. Para ello, tomará como hilo conductor el análisis que Aristóteles ofrece en la Ética Nicomáquea, especialmente en el libro sexto de esta obra. Central para la comprensión aristotélica de la acción es la distinción planteada en ese libro sexto entre los diversos modos del saber y, especialmente, la diferencia entre el saber práctico, por un lado, y el saber teórico, al igual que el técnico, por el otro. El saber práctico moral del que trata Aristóteles no es un saber de objeto, pues, en efecto, el agente, quien actúa, no se ve en este caso frente a un estado de cosas cuya existencia él solo se limitaría a constatar. En el caso de esta forma de saber, se trata más bien de un saber por el que aquel que actúa, aquel que sabe, se encuentra concernido en forma inmediata y directa y siempre en una situación concreta. Este saber no es, pues, el de la ciencia, y es en ese sentido que Aristóteles distingue el saber moral de la frónesis del saber teórico de la episteme, el cual, recuerda Gadamer, se expresa paradigmáticamente por la matemática en tanto saber de lo inmutable que descansa sobre la prueba y puede ser por ello aprendido, por cada cual. A diferencia del saber teórico, el saber moral tiene por objeto al hombre, o mejor dicho, al actuante y a lo que éste sabe de sí mismo. Este saber moral remite a un ámbito que, lejos de ser inmutable, puede ser siempre de otra manera, y su sentido último no es otro el de guiar a la acción. Es justamente aquí que se encuentra la explicación de uno de los problemas centrales, para Gadamer quizá el problema central, con el que se enfrenta el saber moral en el caso de Aristóteles. En efecto, ese saber debe distinguirse no solo del saber teórico, sino también de otro tipo de saber que guía también a la acción, el saber técnico, el saber que guía la actividad del artesano, por ejemplo, en su producción de un objeto determinado. Y la pregunta central sería en este sentido, si el saber moral puede ser distinguido y, si esto es el caso, de qué manera, del saber técnico que guía a la producción de un objeto determinado. ¿Acaso esta delimitación con relación al saber técnico haya sido para Aristóteles, dice Gadamer, aún más difícil que la realizada con respecto al saber teórico? Pues, al igual que en el ámbito del saber moral, los objetos a los que se dirige el saber técnico no se comprenden como algo universal e inmutable, sino como algo particular que siempre puede ser también de otra manera. En este caso, quien sabe producir algo es capaz de dirigir la actividad sobre el material adecuado y elegir los medios idóneos para la realización de un determinado producto, sabiendo aplicar para ello, pienses en el artesano, un conjunto de reglas y principios más o menos generales a una situación concreta. Podría decirse en este sentido que el saber moral opera en una forma ciertamente análoga a primera vista que el saber técnico, pues en el caso del saber moral también se trataría, podría pensarse, de reglas que se aplican en situaciones concretas y permiten tomar la decisión correcta. Y la tarea de la decisión ética no sería entonces sino encontrar lo que es adecuado, lo que es justo en la situación concreta e intervenir en esta de acuerdo a ello. No obstante, y en ello radica en opinión de Gadamer la lección de Aristóteles, el saber ético, la frónesis, se distingue esencialmente del saber técnico, y ello por lo menos en 3 puntos. Voy a requerir todavía unos 7 minutos, 7, 8 minutos. A, se distingue del saber técnico en 3 puntos. A, el saber práctico no remite a un saber de disposición y poder técnicos. Quien lo posee tiene que poseerlo y aplicarlo siempre ya por principio. Es en este sentido que Gadamer llama la atención sobre el hecho de que la imagen que el hombre tiene de lo que debe y quiere ser
sus conceptos de justicia, injusticia, de dignidad y solidaridad, etcétera, conceptos, todos ellos que encuentran su correspondencia en el catálogo aristotélico de virtudes, constituyen en cierto sentido light builder, imágenes rectoras que orientan su acción y a las que él acude en la situación concreta, en su decisión particular. Estas imágenes rectoras son, sin embargo, distintas de aquellas por las que se orienta la actividad del artesano en el momento de producir un objeto. En efecto, en el caso del saber técnico que requiere el artesano, el eidos de aquello que él quiere producir está completamente determinado, específicamente por el uso para el cual el objeto está orientado. A diferencia de ello, en el caso del saber moral, lo que es correcto no puede ser completamente determinable independientemente de la situación concreta. Gadamer recuerda en ese sentido el modo en que Aristóteles distingue el saber práctico del juez, dikastike phronesis, de una mera techné. En él, la ley general aparece en una tensión necesaria con la concreción de la acción, porque la primera es precisamente de carácter general y no puede, por ello, contener en sí misma la realidad práctica en su concreción plena. Así, en la medida en que, como la crítica aristotélica a Platón lo ha mostrado, el bien para el hombre aparece en cada caso en la concreción de la situación práctica en la que éste se encuentra, en forma análoga, el saber moral tiene que penetrar, ajustarse y orientarse por la situación concreta y por lo que esa situación concreta demanda siempre en forma concreta. Es en ese sentido que Gadamer anota que aquello que en cada caso se debe hacer, aquello que se decide hacer en virtud de una reflexión práctica racional, no es simplemente el caso particular de una regla general. Y es en ese sentido que la estructura general de la arete, de la virtud, desarrollada por Aristóteles, no puede ser considerada como una regla general susceptible de ser aplicada sin más a los casos particulares. B, segunda distinción entre el saber práctico y el saber técnico. A diferencia del saber técnico, que se encuentra remitido siempre a fines particulares, el saber moral concierne a la vida correcta, a la vida lograda en su totalidad. Podría decirse en un cierto sentido que en el caso del saber moral, la relación entre medios y fin es de una peculiaridad tal que no es posible en este caso ni disponer de antemano los medios adecuados, porque tampoco puede determinarse al modo en que se determina un objeto el fin correcto. No hay en este caso, pues, una determinación previa de aquello a lo que en su totalidad se dirige la vida correcta. Es en ese sentido que el saber práctico moral se desplaza constantemente, se mueve de manera incesante en la forma tanto de un saber de los medios como de un saber de los fines. El fin del que aquí se trata, sin embargo, no es objeto de un saber susceptible de ser enseñado, como en el caso del saber técnico del artesano, sino que se refiere al fin por el que se orienta la vida humana en su totalidad y al modo en que ese fin se despliega en ciertas imágenes rectoras, imágenes morales rectoras, sittliche Leitbilder de la acción. Es en ese sentido que podría pensarse que las virtudes descritas por Aristóteles no son sino figuras típicas de los medios correctos que guían la acción humana y que el saber moral, el sittliches Wissen, que se orienta por estas imágenes rectoras, tiene que ocuparse de y atender a lo que demanda la situación particular. La razón práctica, la reflexión práctica, la razón práctica no consiste por ello tanto en establecer un fin considerado como bueno, reflexionar sobre el modo de alcanzarlo y hacer lo necesario para ello. Es en ese sentido que Gadamer recuerda que ya el mismo Aristóteles había realizado una distinción entre el mero ingenio, orientado a encontrar medios adecuados para alcanzar determinados fines y emplear esos medios en forma hábil, por un lado, y la razón práctica, que es distinta de esto, por el otro. La razón práctica tiene que ver, de acuerdo a esto, no tanto con la consideración de los medios técnicos para alcanzar algo, sino con una consideración en la que aquello que se quiere, lo universal, adquiere su determinación en y por lo particular. C, último, el saber C de la reflexión moral posee pues una relación peculiar consigo mismo. Es por ello que, en opinión de Gadamer, Aristóteles coloca al lado del saber moral de la phronesis la comprensión, Verständnis, palabra alemana con la que Gadamer se refiere o da la voz griega synesis. La synesis se refiere, de acuerdo a esto, a la capacidad de enjuiciamiento moral que permite a quien actúa colocarse en el lugar de cualquier otro y, de ese modo, elegir y actuar
cómo se debe hacer, situando su reflexión y asimismo en una copertenencia que lo enlaza con los demás actuantes. Y es por ello que este saber no puede ser en el modo alguno asimilado a un saber en el sentido del saber técnico o de la aplicación del mismo. En opinión de Gadamer, este carácter del saber moral se aprecia en forma aún más precisa cuando se atiende a las variantes adicionales de la reflexión moral consideradas por Aristóteles como la nomé, Gadamer traduce al alemán por Einsicht, se puede traducir por intelección, y la Synnomé, que Gadamer traduce al alemán por Nachsicht, que se puede traducir por conmiseración o consideración moral o consideración de los otros, que permiten a quien actúa atender y hacer valer la situación particular del otro, de los otros, y en esa medida poder tener conmiseración hacia ellos. La distinción e irreductibilidad del saber moral con respecto al saber técnico aparece así en una imagen de la racionalidad práctica que comprende la posibilidad del ser humano de distanciarse en su acción y por medio de la reflexión de las metas inmediatas de sus deseos, contener sus apetitos y sintonizarlos con los de los otros. Imagen que considera la posibilidad también de degeneraciones del saber moral. Y en este punto, Gadamer remite, como lo hemos indicado ya, al ejemplo de la figura del deinos, aquel que, dotado de una singular habilidad, intenta extraer ventaja de la situación. Termino con 10 líneas, aquí un poquito más, 15. La reflexión de Gadamer en torno a la experiencia estética y a la filosofía práctica puede ser localizada en el marco de un diagnóstico general sobre la configuración de la civilización moderna. En efecto, en un trabajo publicado en el año de 1974 con el título Basispraxis, die Bedingungen gesellschaftlicher Vernunft, es la praxis, las condiciones de la razón social, Gadamer analiza cómo en el mundo moderno la comprensión de la acción de la praxis se ha determinado en el marco de una oposición a la teoría. Ciertamente, reconoce él, en la antigüedad existía también esta diferencia entre teoría y praxis. Sin embargo, la teoría significaba entonces más bien la contemplación del orden celeste, del orden del mundo y del orden de la sociedad. Por el contrario, en su acepción moderna, la teoría ha pasado a ser identificada con la figura de la ciencia y esta, a su vez, no se entiende más como el paradigma, como el ejemplo supremo del saber y de lo digno de ser sabido, sino más bien como un camino que permite el acceso y la penetración metódica en ámbitos aún no investigados y no dominados que apuntan hacia la dominación de la naturaleza y de los otros seres humanos. Es en ese sentido que Gadamer se ha referido al surgimiento de la ciencia moderna, tomando como ejemplo paradigmático a Galileo, en donde la divisa mente concipio se refiere a la realidad y a la capacidad de comprender los fenómenos de la naturaleza en el marco de un proceso de abstracción e ideación progresiva que permite expresar su conformidad a leyes matemáticas en relaciones de espacio y tiempo. En particular, le importa a Gadamer subrayar el modo en que la ciencia moderna ha posibilitado la emergencia de un saber orientado al poder hacer, a la dominación de la naturaleza por medio del saber. Esto es, y aquí resuenan los ecos de Martin Heidegger, a la técnica moderna. La ciencia y la técnica modernas han transformado radicalmente, sin embargo, de acuerdo a Gadamer, no solo a la naturaleza, sino también a la sociedad. Con ello, se busca destacar la penetración de la ciencia en cada vez más ámbitos de la vida social, sometiéndolos así a una creciente racionalización que diluye el poder de las tradiciones heredadas, disuelve su validez incuestionada, rompe la evidencia con que se presentara anteriormente el horizonte normativo y valorativo en que se constituyen las interpretaciones de los individuos y fractura en ocasiones los vínculos de solidaridad entre ellos en el interior de una sociedad. Las consecuencias del despliegue de las nuevas configuraciones que han asumido la ciencia y la técnica en el mundo moderno han sido de muy diverso orden. A través de diversos diagnósticos se ha tratado de dar cuenta de ello. Desmitologización, secularización, derrumbe de las correspondencias antropomórficas, desencanto del mundo, racionalización de las imágenes del mundo, etc. En todos ellos se expresa el creciente avance de la organización y planificación racionales conforme a criterios de eficacia y éxito,
la tentativa por controlar y dominar tanto a la naturaleza como a la sociedad por medio de la razón, asignando de este modo a los especialistas, a los técnicos y a los expertos la tarea de tomar las decisiones relevantes, no solo en el ámbito económico, sino también en el práctico y, más específicamente, en el político. Es en el horizonte de esta transformación que se ha operado una reducción del concepto de teoría al tiempo en que la praxis ha pasado a identificarse con aplicación de la ciencia, con técnica. Es en ese sentido que Gadamer no vacila en hablar de una degeneración progresiva del concepto de praxis, y con ello no se trata de desconocer, menos aún de eliminar sin más, la importancia de la ciencia y de la técnica en el conocimiento y en la vida social contemporánea. Se trata más bien de complementar y a la vez acotar el despliegue de la civilización científica y de la racionalidad técnica con un desarrollo correspondiente de la racionalidad práctica para así poder abrir un espacio al lado de la ciencia y de la técnica, a la ética y a la política, y contener y de ese modo orientar a aquellas, a la ciencia y a la técnica, desde el horizonte abierto por la ética y la política. Muchísimas gracias y perdón, porque creo que esto ha sido un poco más demorado de lo que yo inicialmente había pensado. No, está perfecto. Te agradecemos mucho, Gustavo. Muy interesante la exposición, muy detallada y da que pensar. A mí nos interesaría junto con Ileana hacerte algunas preguntas o conversar un poco. Yo me quedé con muchas cuestiones en torno a la estética, ¿no? Que solamente te voy a mencionar algunas, pero quería retomar algo de este final, ahora que te escuché, de estas proyecciones que vos hiciste, ¿no? En particular porque lo curioso es que lo que intenta Kant con este desarrollo del arte, la exposición estética, es justamente lograr una mediación entre teoría y praxis, ¿no? Es decir, producir el enlace entre dos ámbitos que son de suyo heterogéneos y está esa imagen del abismo en el medio. Entonces, el arte como tránsito, como mediación, como enlace, que fue muy levantado por el idealismo alemán, por el romanticismo, esta idea de Schelling del arte como el verdadero órgano de la filosofía, ¿no? Evidentemente que en el contexto final que vos señalás, contemporáneo, es otro contexto, pero lo curioso es ese, que justamente el intento de Kant fue pensar al arte como enlace, como tránsito, y por lo tanto ahí la naturaleza ya no es tan opuesta a la razón, sino que muestra indicios, vos mencionaste el parágrafo 42, de su propia aspiración a la racionalidad. La naturaleza quiere volverse cultura, por decirlo de alguna manera, a partir de la existencia del ser humano. Bueno, ese es un ámbito que me resultó curioso en la reflexión de Gadamer, ¿no? Pero bueno, entiendo que tiene que ver con su contemporaneidad porque justo es lo que quiere hacer Kant. Después lo que te quería consultar es qué pensás vos sobre esta idea gadameriana de la abstracción del sujeto cuando está pensando la comunidad, cuando Kant está pensando la comunidad como humanidad, ¿no? Que era un concepto muy del siglo XVIII, y para el que Kant usa Humanität y Menschheit, pero en sentido estético suele aparecer más, a mi criterio, Humanität, aunque Kant no es Hegel, Hegel es preciso, Kant no tanto. Esta idea de sentir la comunicabilidad, ¿no? Sentirse partícipes de la humanidad, que ha sido muy criticado por, qué sé yo, por distintos lugares, Gadamer, Foucault también. Hoy habría que pensarlo nuevamente si se puede renunciar al concepto de humanidad o no, pero bueno, ¿qué pensás vos de esta crítica gadameriana, la abstracción al sujeto pensado como comunidad humana, en su enlace entre gusto y sentido común? Bueno, y una más, nada más, después te dejo en paz porque tendría más cuestiones porque esta discusión con Gadamer suscita, ¿no? Un interés polémico también. ¿Qué pensás vos de la interpretación que hace Hannah Arendt de esta idea de el juicio estético y su
proyección en política, ¿no? Porque ella le saca, intensamente trabaja esta idea de la estética y muestra que es la forma de enjuiciamiento propio de del ámbito en donde se juega la libertad, justamente por esta relación entre lo individual y lo universal. ¿Qué pensás vos de esa interpretación que hace ella inteligente? Y antes quería saludar a María Jesús Vázquez, que es nuestra próxima conferencista que está presente, ella va a hablar en agosto. Gracias, María Jesús, por tu presencia. Tuyo, Gustavo. No, pues muchísimas gracias, Silvia, por todas las interrogantes que has planteado, que en realidad, pues yo no diría que son interrogantes, sino que son como núcleos de problemas y nudos de problemas, unos de los cuales remiten a otro. Sí, en efecto, ¿no? El propósito de la crítica de la facultad de juzgar es, como tú bien lo señalas, está planteado sobre todo en la primera introducción de una manera muy clara, el establecer una broca, ¿no? Como dice él, un puente en ese que pueda salvar o que pueda establecer una comunicación en ese, por encima de ese, ¿cómo lo dice? Como tú bien lo citabas, un Überseebare Kluft, ¿no? Por ese abismo insondable entre la naturaleza por un lado y la libertad por el otro, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay una tentativa por cerrar sistemáticamente el abismo que había sido ahí fracturado entre la naturaleza y libertad, entre la primera y la segunda crítica, y que todo eso está soportado en realidad por la idea de finalidad, ¿no? Por la idea de Zweckmäßigkeit, ¿no? Que se encuentra, de hecho, yo creo que es el concepto clave que permite incluso articular a la crítica de la facultad de juzgar estética con la crítica de la facultad de juzgar teleológica. Eso me parece que eso está muy claro. Ahora, hay, digamos, al mismo tiempo como que un problema, porque, bueno, yo cuando estudié en Tübingen, tuve un profesor que a lo mejor él me prejuició un poco, Rüdiger Bubner, él escribió cosas muy interesantes sobre el problema de la estética y particularmente sobre la estética kantiana. Y él decía que en la estética kantiana había como dos puntos, y creo que él tiene razón, que era muy importante mantener y defender. El primer punto, que en Kant se ofrecía una fundamentación de la autonomía y de la irreductibilidad de la experiencia y del juicio estéticos con respecto al juicio moral, por un lado, y al juicio de carácter teórico. Y que eso es algo que había que tener muy en cuenta, ¿no? Kant como uno de los primeros filósofos que da una fundamentación sistemática de la autonomía de la experiencia del arte y del juicio estético, uno. Pero dos, al mismo tiempo hay una especie de problema. Esta fundamentación de la autonomía estética está en el interior de una serie de presuposiciones metafísicas vinculadas con el concepto de finalidad, que es el que le da sentido tanto al placer estético y explica tanto el placer estético como la consideración de la naturaleza como un organismo orientado a fines, etcétera, con lo cual parece que esa autonomía al mismo tiempo es una autonomía y al mismo tiempo es una autonomía que como que da un paso atrás en la medida en que está inserta en un programa de corte metafísico y por tanto le asigna al arte una función cuasi también de carácter metafísico, que es la de establecer este puente. Entonces hay una tensión que es importante y que, bueno, nos da cuenta, me parece, también, pues, de la grandeza, de la gran pertinencia, de la relevancia del análisis kantiano y al mismo tiempo de los problemas que puede tener esta propuesta. Eso es por lo que se refiere al primer punto. El segundo punto, a ver si lo recuerdo todos, el segundo punto, si lo recuperé bien, es el problema de la cultura de la humanidad, ¿no? Sí, humanidad es efectivamente lo que él sobre todo subraya, ¿no? El concepto de humanidad, que efectivamente es un concepto central. Y esto a Gadamer le parece una cuestión muy importante, ¿no? El que haya algo así como una Teilnehmungsgefühl, una cultura de la participación, una cultura des Geschmacks, ¿no? Como yo lo mencioné aquí, una cultura del gusto. Y que esa cultura del gusto, en la medida en que el gusto se basa, es cierto, en un sentimiento, un Gefühl der Lust,
pero que es un sentimiento que no es privado, sino que es un sentimiento que compartimos con otros y un sentimiento que nos lleva a establecer algo así como una comunidad estética con los demás, ¿no? Nos enlaza con toda la esfera de los sujetos juzgantes, etcétera. Bueno, crea las bases para una cultura del sentimiento compartido, en fin, y una serie de desarrollos que tienen que ver con estos problemas que sobre todo uno los va a encontrar en la antropología. Eso está muy bien y eso Gadamer lo pondera. Dice aquí, Kant parece estar enlazado con todo aquello que a mí me interesa de la tradición humanista. El gran problema es que esto Kant lo pone no en lo que sería el equivalente a la elemental Lehre, a la doctrina de los elementos, sino lo sitúa en la méthode en Lehre, ¿no? En la doctrina del método. Y por tanto, y una especie como de anexo, como si le diera un lugar a esto que puede ser tan importante, un lugar más bien subordinado y un tanto secundario. Es un poco el problema de Gadamer, según creo entenderlo, ¿no? Hay elementos, sí, pero está en un lugar subordinado, está en un lugar central, ¿no? Esa sería un poco la idea que uno queda. En realidad, lo que le dedica Gadamer a Kant en este de Verdad y Método, pues ustedes lo pueden ver, tengo aquí el libro, son en realidad pocas páginas, pero son páginas muy densas, ¿no? Son en realidad de la página 48 a la página 61. Son 12, 13 páginas, pero son páginas muy densas. Y en esas páginas muy densas, él empieza a desplegar todo esto, ¿no? Y hay problemas de los que no hablé, cómo se vincula todo esto con el concepto posterior de Leibniz de vivencia y cómo el gran problema es que en esta configuración de la conciencia estética, como él la llama, se empiezan ya a prefigurar los problemas que van a surgir posteriormente con la conciencia histórica y cómo aquí se está planteando ya el problema de una especie como de metodización de las ciencias del espíritu. Ahora, agádame una cosa que sí le importa y que es central, creo yo, en la crítica que le hace a Kant, es la siguiente. Yo decía al principio, es muy importante recordar, bueno, primero, Gadamer se formó con Heidegger, fue asistente de Heidegger, él colocó el prólogo a la primera edición de este texto, que es un texto central en la estética del siglo XX, de Ursprung des Kunstwerks, el origen de la obra de arte, ¿no? Y ahí Heidegger, perdón, es interesante cómo él va también en contra de esa especie como de subjetivización de la estética y va a comprender el arte como lo dice, como un Wahrheitsgeschehen, como un acontecer de verdad, como un despliegue de verdad. Y a Gadamer lo que le preocupa aquí es que la manera en que Kant, ya desde el inicio de la crítica de la facultad de juzgar, no más que leer el primer parágrafo, ¿no? Cuando habla de que el sentimiento de placer y displacer no tiene que ver con el objeto, ¿no? Sino más bien con la representación del objeto y en donde trata de destacar que esta relación y este juicio no es un juicio de carácter teórico, no es un juicio donde intervengan los conceptos, etcétera, ¿no? Y el gran problema para Gadamer es que si se hace ese movimiento, parece que se está obstaculizando el problema de la verdad o la experiencia de la verdad en el ámbito de la experiencia estética, porque la verdad queda restringida al ámbito teórico conceptual. Ese es un poco como el gran problema que él ve aquí en la subjetivización de la estética. Hannah Arendt, sí, por supuesto, ¿no? Inmediatamente yo cuando estaba leyendo y cuando uno le a Gadamer, inmediatamente piensa en el complemento, bueno, en un doble complemento, ¿verdad? De Hannah Arendt. Por un lado, en Human Condition de 1958, que es donde, bueno, ahí está, digamos, se podría entender ese libro de Hannah Arendt también como una suerte de reflexión y una tentativa por revitalizar también el concepto de praxis y por concepto de action, ¿no? de praxis, y sobre todo para Hannah Arendt, recordemos que ese libro inicialmente estaba pensado como, en buena medida, como una crítica a Marx, la idea de comprender la praxis bajo el modelo del trabajo de Marx, bajo el modelo de Arbeit, ¿no? Ya dice, estas son dos cosas distintas, praxis por un lado, o Handeln por un lado, en alemán, y por otro lado, Arbeit. Son dos cosas totalmente distintas. Y lo que hay ahí es una revaloración de la praxis, etcétera, también en clave aristotélica. Y esto en oposición al creciente avance de la técnica, a la sociedad del trabajo, a la destrucción del espacio público, todas estas cosas. Y con esto tiene mucha conexión lo que aquí plantea Gadamer. Y tiene también conexión con lo que tú recuerdas, Silvia, que son las lecciones de filosofía política, estas que dio en Chicago, ¿no? En donde, ¿cómo lo dice ella?
unwritten political philosophy, ¿no? La filosofía política no escrita de Kant, que en realidad ella cree que está justamente en la facultad de juzgar, y esto implica, por supuesto, una revaloración de toda esa tradición que Gadamer está tratando de reivindicar aquí. Ella lo hace en clave aristotélica, con la idea del sensus communis, etcétera, con esta, digamos, el pensar en el lugar del otro, con la máxima del pensar extensivo, etcétera. Entonces yo creo que en realidad en Hannah Arendt, los desarrollos que plantea Hannah Arendt en estas dos obras me parece que van mucho en línea con Gadamer en ese sentido, ¿no? Por un lado, retomar el concepto de praxis, remitir en este caso a la tradición antigua, específicamente a Aristóteles, sobre todo para oponer una alternativa a esa comprensión cientificista y de carácter técnico de la praxis, y hacer un espacio para la ética y la política. Y desde ahí, incluso, pues poder leer a Kant. Ahora, es complicado, tiene sus diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, Gadamer aquí en algún momento dice que esta famosa distinción que plantea Kant en la crítica a la facultad de juzgar, y que ya está, de hecho, planteada en la primera crítica entre la facultad de juzgar determinante y la reflexionante. Para Gadamer, la ética kantiana, tanto la ética kantiana como la razón práctica, como la razón teórica kantianas, pues son algo así como ejemplos, o son algo así como se erigen bajo el modelo de la facultad de juzgar determinante. Mientras que Hannah Arendt pues trata justamente de pensar a Kant, de pensar la moral y la política más bien por la otra vía, ¿no? Por las formas de la facultad de juzgar reflexionante. Y claro, y si no tenemos reglas generales o principios universales que simplemente aplicar, pues va a ser muy importante el papel que se le otorgue a la deliberación, a la reflexión en el ámbito, en el espacio público, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí habría puntos de conexión. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Ileana, querida, ahí estás. Bueno, ¿cómo estás? Estás muteada. Bueno, yo quería agradecer también a Silvia por la invitación a participar del diálogo, y bueno, y especialmente a Gustavo porque una conferencia como esta, con el grado de detalle, nos ayuda a aquellos que nos dedicamos al estudio de Kant a entender las múltiples proyecciones que tiene la filosofía crítica en el contexto contemporáneo. Así que bueno, me pareció excelente la conferencia. Yo tenía 3 preguntas, una de ellas coincide con esto que preguntaba Silvia a propósito de la interpretación de Arendt, así que simplemente mientras te escuchaba, Gustavo, pensaba si uno podría decir que la facultad de juzgar reflexionante, a la vez de tener un rol tanto en la ética como el derecho, tiene o está en juego en lo que sería la acción específicamente política, ¿no? Entendiendo, digamos, si la facultad reflexionante de alguna manera permite zanjar la brecha entre lo general y lo particular, uno podría pensar, por ejemplo, en aquello que hace el legislador al establecer las leyes, digo, en el marco de la filosofía política kantiana, ¿no? Teniendo en cuenta principios generales puros, como el principio de la voluntad general o el principio del contrato, tiene luego que sancionar, por ejemplo, normas particulares que rijan en la comunidad política, y allí también hay una brecha que zanjar, ¿no? Entonces me preguntaba si es digamos, pensando dentro de los marcos de la filosofía kantiana, uno podría decir, bueno, en la acción legislativa, como parte de lo que uno podría llamar la acción política, o la acción que tiene que ver con la gestión de lo público, es la facultad reflexionante la que está permitiendo aplicar ese principio de voluntad general o de contrato al caso, a una necesidad que puede ser coyuntural, histórica, como lo son las necesidades de la vida política. Eso por un lado. Por otro lado, me interesó mucho esto que planteaste respecto, a propósito de la lectura de Gadamer, ¿no? Sobre Kant, con respecto al lugar por la pregunta acerca de la verdad, ¿no? Y, digamos, me preguntaba si hay en la política, tal como Kant la entiende, algún lugar para esta pregunta por la verdad, ¿no?
como uno podría preguntar, bueno, ¿lo hay en el arte, en la experiencia estética? ¿Por qué la pregunta por la verdad? Pensaba, por ejemplo, en ese pasaje de Hacia la paz perpetua, en el que Kant formula o se refiere a la publicidad como un principio trascendental del derecho público. La publicidad es un criterio de justicia, pero de alguna manera está ligada a la publicidad, a la verdad, a la objetividad. Es decir, también pensaba en el parágrafo 40, creo que es de la tercera crítica, cuando se habla del sentido común, ¿no? De esta capacidad para poder pensar en el lugar del otro, de la discusión pública como un recurso para lograr la objetividad, esa aspiración, ¿no? Del pensamiento, digamos, ampliado. ¿Tiene que ver en un punto con la verdad o habría simplemente que limitar la pretensión y decir, bueno, allí lo que está en juego es la posibilidad del juicio privado de alcanzar cierta objetividad? Bueno, eso, si la verdad está en juego allí, o si dirías, ¿te parece que se podría decir esto? Y en tercer lugar, y a propósito de la última parte de tu exposición, muy interesante acerca de las distinciones entre los distintos tipos del saber en Aristóteles, yo pensaba, también pensando en la política, ¿no? Como Kant la entiende, qué tipo de saber se juega en la decisión o en la acción política, ¿no? Teniendo en cuenta que Kant diferencia entre un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. ¿Habría una especificidad propia habría algo así como un conocimiento político exigido para las acciones del político, digamos, del político moral, como Kant lo entiende, ¿no? En Hacia la paz perpetua, digamos, ese político que subordina sus decisiones a los criterios de la moralidad? ¿Qué tipo de conocimiento implicaría? Porque sin duda no es un conocimiento de la razón pura teórica, tampoco es un conocimiento específicamente ligado a la ética, o sí, o tal vez sí, ¿no? Bueno, eso, que si habría un conocimiento específicamente político que se podría diferenciar o subsumir bajo el concepto más amplio de conocimiento práctico en Kant. No sé si lo pude formular, son más como reflexiones en voz alta, y me disculpo si no articulé de manera clara las preguntas. Bueno, pero esas eran las tres inquietudes que me surgieron a partir de escuchar la conferencia. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Ileana. Está todo más que claro. Al contrario, no son preguntas, son cuestiones como de gran calado, ¿no? Y me parece que cada una de esas tres cuestiones apunta, yo diría, más que a respuestas de mi parte, apunta, digamos, a tratar de trazar un poco como un mapa de dónde podrían ir o en qué dirección se podría contestar estas. La primera pregunta, las tres muy interesantes, y me parece que están relacionadas las tres. La primera, la de Arendt, la facultad de juzgar reflexionante y el problema de si en el ámbito de la política, de la deliberación política, tendríamos la facultad de juzgar determinante o más bien la reflexionante. Creo que en el caso de la política, desde la perspectiva de Kant, me parece que hay espacio para ambas, fíjate. Justamente ahora, por azares del destino, estoy impartiendo un curso sobre la doctrina del derecho, sobre la Rechtslehre, de la metafísica de las costumbres. Y lo que me llama a mí la atención ahí, porque como tú, es una obra que tú también conoces muy bien, lo que me llama la atención ahí es la manera en que Kant procede cuando analiza y fundamenta el derecho público. Y la idea ahí es que él lo dice más o menos de esta manera, ¿no? Porque lo acabo de revisar hoy por la mañana, no por esta conferencia, sino por este otro asunto. Él lo que dice ahí es que el Estado y la institución de un poder público es ante todo, no únicamente esto, pero es ante todo un fenómeno, es un proceso en el ámbito del derecho. Y es algo así como la institución de un poder público que está basado en un ordenamiento legal que es expresión de una allgemeine Wille. A veces le llama allgemeine Wille y a veces le llama una vereinigende Wille, una voluntad unificada, una voluntad universal.
Si esto es así, bueno, y después habla, ¿no? De un poco cómo es la estructura del Estado. Dice, bueno, es una estructura tripartita, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo y hay un poder judicial. Y dentro de estos tres poderes, él le asigna un papel muy especial al poder legislativo. El poder legislativo es aquel que hace la Allgemeine Bekanntmachung, ¿no? Es la promulgación de leyes universales que son expresión de la voluntad general. Y lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Judicial es, el Ejecutivo es proponer cosas y ejecutar, etcétera, y el Judicial perseguir violaciones a esa ley, pero en el marco establecido por el derecho. Entonces, si esto es así, pues uno puede localizar muy bien el papel del juez, porque el papel del juez yo diría que reúne las dos cosas, ¿no? Reúne tanto un cierto nivel de la facultad de juzgar determinante, porque él sigue preceptos generales que están anclados en la Constitución y en las leyes que se derivan de la Constitución, etcétera, a casos particulares. Es facultad de juzgar determinante. Pero al mismo tiempo, es lo que dice Gadamer y tiene toda la razón, cada caso particular le puede plantear una serie de problemas y de tensiones que la propia ley general no le dice cómo resolver. Y ahí tiene que aplicar la facultad de juzgar determinante. Y entonces yo digo, en el ámbito de la política, me parece que es como un juego constante entre la facultad de juzgar determinante y la facultad de juzgar reflexionante. Y las dos, en diversos momentos, juegan un papel importante. Y no se puede quedar uno solamente con la facultad de juzgar determinante, porque es una especie como de dogmatismo extremo, ¿no? Tienes los principios generales, por ejemplo, el legislador, el juez, etcétera, pero no tiene la sabiduría práctica, no tiene la facultad de juzgar determinante para poderlos aplicar uno, y no tiene la capacidad de aprender y completar a través de jurisprudencia, etcétera, y a través de decisiones que son siempre particulares, en casos particulares, enriquecer ese mismo orden de derecho, que es lo que dice él aquí. Entonces yo diría que son los dos. Y la política. También el problema de la política en Kant, esto me gustaría, en otro momento que tú vengas a exponer aquí, me gustaría preguntarte, porque es un tema que tú también has trabajado mucho, Ileana, ¿cómo entiende Kant la política? Y me llama la atención, Reinhard Brandt, a quien tú conoces muy bien, él dice una cosa muy interesante. Dice, la política en Kant es una ausübende Rechtslehre, es una doctrina ejecutiva del derecho. Esto quiere lo decir... dice justo cuando te escuchaba hablar, disculpa la interrupción, esta distinción que hace entre la moral como teoría pura del derecho y la política como teoría aplicada del derecho. Y ahí, digamos, se juega una articulación, es la puesta en práctica de los principios puros del derecho. Y la puesta en práctica de los... Exactamente, exactamente. Y si entiendes esto, pues también hay como las dos dimensiones, ¿no? Porque tienes los principios puros del derecho que en cierto sentido, vamos a decirlo, dan la base, suministran el marco en el interior del cual el político toma decisiones, pero al mismo tiempo esas decisiones o los propios principios generales del derecho, los principios universales del derecho, no dan siempre la clave para tomar decisiones concretas. Entonces, siempre como un ir y venir, yo diría así, ¿no? De tal manera que no se quede uno solamente con el dogmatismo de principios universales que no pueden ser aplicados a la situación concreta y que no se quede al mismo tiempo uno con elecciones que son casuísticas sin tener algo así como un soporte o un marco que está suministrado por el orden del derecho. Es lo que yo pensaría, ¿no? Y la segunda pregunta, yo creo que tiene en parte que ver con esto que tú señalas, la verdad en la política y la corrección. Sí, yo no sé si, mira, voy a pensar en dos autores que son muy conocidos y que yo considero, me parece que los filósofos políticos más importantes de los últimos 50, 60 años, que son John Rawls y Jürgen Habermas. Y en la discusión que tienen ellos dos, aparece este punto, porque Habermas le dice a Rawls que todos los procesos de legitimación de los principios jurídicos, etcétera, tienen y son resultado de un proceso de argumentación. Y que ese proceso de argumentación en el ámbito político y en el ámbito jurídico está siempre guiado o está siempre orientado por una idea de verdad, pero que está ligada a procesos de argumentación.
Y lo que Rawls le contesta a Habermas es muy interesante en política liberalismo, el liberalismo político. Lo que Rawls le dice es que esa pretensión de verdad es una pretensión muy fuerte de carácter metafísico. Dice, a mí lo que me interesa es que haya una aceptación por parte de los ciudadanos. Ahora, esa aceptación tiene que estar sometida a filtros muy estrictos, ¿no? Y habla de esta teoría de los 4 estadios, bueno, el filtro de la posición original, el filtro del parlamento, el filtro de los ciudadanos que debaten, etcétera, etcétera. Pero dice Rawls, pues yo renuncio a la idea de verdad y a mí lo que me preocupa más bien es la aceptabilidad, pero con estos criterios de los 4 estadios de la argumentación. Y dice Habermas, no, es que reducir el problema de la verdad al problema de la aceptación es algo así totalmente pragmático, que no tiene sentido y no tiene nada que ver con Kant. Entonces yo diría, ¿qué es lo que tenemos en el caso de la política? Yo diría que habría una cierta idea, digamos, no me gustaría hablar de verdad en política, no me gusta, porque tiene connotaciones cognitivistas muy fuertes. Yo diría una pretensión de corrección, una pretensión de justicia. Legitimidad o de justicia, claro. De justicia, es lo que yo diría, ¿no? Y por último, lo del el saber práctico y el conocimiento político, bueno, yo diría que va por esta situación, etcétera. Y claro, y si en el ámbito de la política también, pues vemos que el problema de la política no se juega solo en esta tríada de poder ejecutivo, legislativo y judicial, etcétera, sino que también están los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos que deliberan, etcétera. Y los ciudadanos deliberan también en esta especie como de ir y venir, diría yo, entre la facultad de juzgar determinante y la facultad de juzgar reflexionante, ¿no? En varias discusiones, ¿no? Estas discusiones sobre derechos humanos, estas discusiones sobre el aborto, etcétera. ¿Cómo se deben interpretar, en ese caso, los principios universales? ¿Cómo deben ser aplicados a situación concreta? ¿En qué sentido debemos ponderar, por ejemplo, la discusión del aborto, que es una discusión muy compleja? Bueno, esto está sujeto a luchas y a debates políticos y a debates en el interior del espacio público, diría yo, ¿no? Entonces, si aceptamos, y yo creo que hay que aceptar, este ir y venir entre la facultad de juzgar determinante y la reflexionante, que tiene lugar no solamente en la esfera del poder, sino también en la esfera de los ciudadanos, me parece que se tendría que conectar esta manera de ver la política con los procesos de deliberación democrática y con una cierta teoría de la democracia también, ¿no? Que incluya también tanto los elementos del orden liberal como los debates de los ciudadanos en el espacio público, en la manera en que esto ha sido trabajado, sobre todo en la tradición republicana. Es lo que yo diría. Ileana, espero que esto nos apunte para discusiones y encuentros futuros. En Chile, a lo mejor, ¿verdad? Seguramente, seguramente. Muchas Ileana. gracias. Sí, no, Gracias. no, nada que agradecer. Sí. Un gusto. Bueno, Laura, si te parece, abrimos la conversación. Perfecto. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta? ¿Alguien que quiera también consultar algo que entendiera que no entendió o que, o que quiera repasar? Deja sus saludos María Jesús en el chat y sus saludos a vos, Silvia, y a Gustavo también, y a todos los que están Y la tendremos que escuchar a María Jesús, presentes. seguramente que va a ser muy interesante lo que ella nos refiere aquí. Sí. Ella expone en la primera semana de octubre, así que ahí tendremos el gusto de escucharla. Bien, es el momento si quieren dialogar con Gustavo sobre los temas que escucharon o lo que estuvimos conversando o lo que ustedes estuvieron pensando a lo largo de este encuentro. Juan José nos escribe en el chat. Muy interesante, muchas gracias y felicitaciones, Gustavo, por la exposición. Bien.
Bueno. Mira. Bueno, seguramente que quedarán cosas para reflexionar y ya nos encontraremos en algún otro Seguro. momento, quizá en la próxima conferencia, ¿verdad? Con María Jesús, que a mí me Sí. interesará mucho escucharla, por supuesto. Nosotros tenemos ahora la semana próxima, expone un profesor de Brasil, Ubirajara Rancán de Acevedo Márquez, es de la Universidad Paulista, y que también es un kantiano conocido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y Sí. luego la última semana Alejandro Vigo, que Ah, estuvo en España. muy interesante, claro. Y Él luego conoce ahora muy bien está estos aquí. temas, sí. Ubirayara Rancán, él está, no está en la Universidad de Marilia, me parece, ¿verdad? En Marilia, sí. En Marilia, exacto, en Sao Paulo, sí, sí lo San Pablo. ubico, sí. Y él va a trabajar las metáforas biológicas en Kant, el tema de la vida. Y luego Alejandro Vigo va a trabajar justamente el tema de la reflexión, que hoy salió mucho entre la facultad de juzgar reflexionante y determinante, se va a concentrar en el tema de la facultad de juzgar reflexionante. Y María Jesús nos ha presentado como tema el juego de las facultades Gadamer y Kant, que es un pasaje, así que van a estar en conexión las exposiciones también. Muy bien, si alguien Bueno. quiere intervenir, escuchamos la intervención y si no, bueno, damos por finalizado el encuentro. Agradeciendo otra vez tanta precisión y tanta riqueza en las exposiciones. Ileana también, un agradecimiento grande, tal como nos brindaste en la mesa redonda, hoy de vuelta tu claridad y tu Gracias a ustedes, generosidad. gracias Laura. No, un gusto, gracias. No, muchísimas Seguramente- gracias Silvia, Ileana y a Gracias. todos los que han escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme permitido hablar el día de hoy. No, al Muchas contrario, la verdad gracias, que estuvo Gustavo, gracias, excelente, Silvia. fue muy linda la conversación, muy Sí. buena la exposición, creo que Sí. nos quedamos pensando unas Sí. cuantas cosas como para seguir discutiendo sobre el tema, sobre los temas que expusiste. Así que bueno, muchas gracias a todos también, Laura, a vos, a todo el equipo por el día de hoy. Y bueno, nos vemos entonces Sí, nos la vemos la próxima semana que viene. Sí. Ahí está. Nos vemos. Muchas Hasta gracias, luego. Gustavo. Hasta Gracias. pronto. Gracias. Hasta Un luego. honor. Gracias. Hasta luego. Bien. Gracias. Adiós. Un honor para mí. Chao. Gracias, Ileana. Lindo ver.